El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos, decía el letrero. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Esta es una hermosa fiesta con la que celebramos nosotros, con la que nosotros cerramos este año litúrgico del tiempo ordinario, preparándonos precisamente para celebrar un momento de reflexión en torno al Adviento y así tener como más sentido el celebrar el nacimiento del Señor, la encarnación del Hijo de Dios. Por eso es necesario que nosotros hagamos una reflexión bien clara en torno a la vida del mismo Jesús, que nos ha adherido a Él por el bautismo y quien pide que nosotros vivamos una identidad cristiana tan marcada que la vivamos en todo sentido con Él. Porque al fin y al cabo lo que Él quiere indiscutiblemente es unirnos a algo que Él ya tiene, la gloria. Pero para poder llegar a la gloria no podemos nosotros pasar por encima, sino que tenemos que asumirla y tenemos que estar precisamente en la misma sintonía de Jesús con la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús mismo, en orden a todo lo que acontece y que la palabra de Dios nos narra de una manera bien clara, lo único que puede llegar a suscitar en su corazón en este instante en que Él está reinando desde la cruz es lograr que todos nosotros entendamos que efectivamente el que quiera reinar con Él tiene que asumir el servicio. Tiene que asumir como característica clara el darse, el despojarse, el desprenderse. Por eso cuando a Jesús, a ese momento, le están marcando con este tipo de críticas, con este tipo de burlas, lo único que se suscita de su corazón, en medio de toda la misericordia que siempre anunció, es decir, desde lo profundo de Él mismo: Padre, perdónales, porque es que no saben lo que hacen, no saben, no están realmente comprometidos, no están abiertos de corazón a lo que significa el reinado de Dios. Porque no hay cosa que nos haga más daño indiscutiblemente que ver que somos objeto de burla o que se ridiculiza lo que nosotros consideramos como sagrado. Y por eso notemos lo que muchas veces nosotros mismos como cristianos tenemos esa sensación de ser en momentos nosotros también ridiculizados, criticados, un tipo de persecución un tanto psicológica por el hecho de vivir según unos criterios y unos valores. Y esto es a todo nivel, porque nosotros hablamos de jóvenes en su ámbito de colegio, de universidad, en su ámbito comunitario, y hay persecución porque no están pasándose por encima criterios, valores, principios que desde el seno de sus hogares les han inculcado. Vemos nosotros mismos que en el ambiente se persigue a aquel que en momentos vive la fidelidad a su propia familia, vive el respeto a su pareja, no le falta. Y es un momento en el cual el ambiente está presionando tan fuertemente para que esto no se siga dando.
Y por eso nosotros notamos tantas situaciones que si nos quedamos enumerándolas vamos a entender por qué es tan necesario que nosotros vivamos siempre en gracia. Y vivir en gracia es vivir en comunión con el criterio del Señor, con su palabra. Vivir en gracia es vivir siempre en una actitud de fortalecer la vida espiritual, porque es lo único que hace posible que afuera nosotros no caigamos en la desgracia de darle la espalda a lo que son valores y principios, criterios, y con nuestro pecado ridiculizar y unirnos más, unos más a los que ridiculizan al Señor por su anuncio de salvación a través de esos valores y de esos principios. Por eso Jesús sufrió el escarnio y la burla en el momento del tormento de la cruz, y las autoridades hacían muecas. Los soldados le ofrecieron vinagre. Uno de los crucificados a su lado le estaba insultando también, incluso había puesto un letrero para ridiculizar a Jesús: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y utilizamos sus siglas para más, INRI, para burlar precisamente y subrayar una situación de ofensa o de humillación. Yo hubiera preferido que pusiera: este ha dicho, soy el rey de los judíos. Todo era un espectáculo realmente en orden a ridiculizar. Pero paradójicamente, notémoslo, él era rey, pero su reino no es de este mundo. Como nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta. Pero claro, él era rey y su reino no es de esto. ¿Qué sería o qué querían decir cuando le pidieron por 3 veces: sálvate a ti mismo? ¿Acaso que hiciera un milagro para bajarse de la cruz? ¿Acaso que demostrara su poder o su riqueza? ¿Acaso una prueba para demostrar que él era el Mesías? Y ahí que junto a esta humillación, lo que más le dolió sin duda a Jesús fue el abandono de los suyos. El abandono de los que se supone son los más inmediatos. El abandono. Porque acordémonos en este cuadro que presenta el Evangelio de hoy, que Pedro ya lo había negado 3 veces, que los demás salieron corriendo. Y nos vamos a acordar de esto en el pasaje de Maús. Iban conversando por el camino 3, iban hablando, y Jesús está al lado de ellos. Iban hablando de lo que pasó en Jerusalén, iban frustrados a su lugar de origen. Iban precisamente porque ellos mismos les dieron miedo y a ese momento lo abandonaron. Por eso, ¿cómo debemos responder nosotros cuando nos sintamos incomprendidos o acusados? ¿Cómo tenemos que responder en un momento dado frente a un mundo que es bastante desecularizado, frente a un mundo que no quiere reconocer estos principios, frente a un mundo que relativiza todo, etcétera? Pues con las mismas armas de Jesús, el amor y el perdón. Y esto indiscutiblemente que puede ser algo como para algunos ambiguo, para algunos algo como un poco, digámoslo así, ideal. Alguien puede decir que esto es una utopía, que nos pidan ante un mundo como el que tenemos que vivir, que respondamos con el amor y el perdón. Pero eso es lo que Jesús nos pide a nosotros también, porque Él simplemente dijo: Padre, perdónales porque es que no saben lo que hacen. Este mundo hay que decirle también: perdónenle, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo están llevando precisamente a las familias a la ruina? Perdónenles porque no saben lo que hacen. ¿Cómo están dañando su propia vida, permitiendo que el ambiente los manipule, se les imponga, los convierta precisamente en peleles? Perdónenles porque no saben lo que hacen. Por eso tuvo que ser precisamente un malhechor el que descubriera el reinado de Jesús. Tuvo que ser precisamente en el momento de la cruz, porque algunos no lo reconocieron cuando hacía milagros, y él sí lo reconoce crucificado en un madero. Hasta el fin y al cabo, como decía San Agustín en uno de sus escritos, con respecto precisamente a este ladrón que reconoce al Señor, en su corazón creyó y con la lengua hizo la profesión de fe, porque le dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Acuérdate. Porque esperaban su salvación para el futuro de seguro y estaban contentos con recibirla tras un largo plazo de tiempo. Pero notemos que la esperaban para largo, pero el día no se hizo esperar. Y el Señor por eso le responde con esas palabras. Y cuando le responde Jesús, es porque Jesús leyó en ese corazón
que estaba siendo transparente y que estaba siendo consecuente y que estaba descubriendo a alguien quien tiene derecho, porque realmente tuvo la actitud que se necesita para tener derecho a participar del reino: el arrepentimiento, la conversión. Por eso el Señor le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De ahí que por eso el paraíso que el buen ladrón se imaginaba tenía árboles de felicidad, y por eso Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el árbol de la cruz, y hoy estarás conmigo en el árbol de la salvación. De ahí que por eso, mis queridos hermanos, hoy nosotros entendemos, y todos debemos siempre mirar un poquito nuestra propia vida, para que nosotros sí entendamos y podamos asumir lo que el Señor nos está pidiendo, porque Jesús reina es sirviendo a toda la humanidad. Y su trono es la cruz, su cetro una caña, su manto es una túnica pequeña de color púrpura, y su corona es de espinas, como nosotros lo vemos presidiendo nuestro templo, como lo vemos ahí. Y en su reino los últimos son los primeros, y los primeros los últimos. Y ahora por eso nosotros hoy tenemos que comprender por qué hace unas semanas nos decía el Evangelio que el reino no vendrá espectacularmente, sino que el reino está dentro de nosotros mismos. Porque es que nosotros, cada uno, dígase hoy día de Cristo Rey, viéndolo a Él reinando en la cruz, dígase cada uno, nosotros podemos ser constructores del reino, pero si como Jesús trabajamos por la paz, por la justicia, si somos capaces de servir como Jesús, de perdonar como Él, de luchar en favor de la vida, en favor de la fraternidad, solamente ahí donde estamos cumpliendo esa consagración y esa elección para ser partícipes como constructores del reino del Señor. Por eso nosotros mismos tenemos que entender que el que no vive su bautismo no puede estar trabajando por la justicia, no puede estar asumiendo la caridad, no puede estar viviendo una vida conforme Jesús nos lo enseñó, porque que Cristo es la cabeza de este cuerpo al cual pertenecemos nosotros como miembros de este cuerpo que es la iglesia, y nosotros somos sus miembros, y todos, cada uno, solamente, mis queridos hermanos, no solamente los que estamos aquí, sino todos los que existieron antes que nosotros y los que han de existir después hasta el fin del mundo, pertenecemos a este cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y por eso en este Cristo total todos nosotros, mis queridos hermanos, asumimos una misión y el destino de Cristo mismo, hacer posible ya aquí la realidad del reino y esperar con confianza que un día resucitaremos con Él. Y esto exige que nosotros estemos en comunión con Él, exige que como Jesús estemos libres. Y la libertad que Él quiere es una libertad de desprendimiento frente al mundo, frente a lo material. Que nosotros mismos vivamos pendientes es de hacer en nuestras vidas la voluntad del Padre, como Él mismo nos lo ha dicho siempre: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Nosotros también, porque Él nos eligió y nos ha mandado para que seamos sus testigos en el hogar, en el trabajo, donde estemos, y por eso ahí está para todos nosotros la gran responsabilidad de ser constructores y partícipes, o de vernos excluidos del reino de Dios. Por eso, al terminar el año de la fe, nos hemos dado cuenta de que nosotros, o el cristiano, se distingue por lo que cree, pero lo que celebra y sobre todo lo que hace. La fe que nosotros decimos tener no vale de nada si nosotros con ella, con un compromiso de vida, no estamos construyendo una familia, un ambiente laboral y comunitario donde se respire la presencia de Dios a través del compromiso de vida que cada uno de nosotros esté manejando. Y hay que por eso una fe que no lleva al compromiso de vida, al servicio desinteresado, no es una fe verdadera. Porque la fe no es para que la vivamos aquí y salgamos de aquí para funcionar de acuerdo con el ambiente. No, la fe es para alimentarla aquí con la palabra y la Eucaristía, para que nosotros vayamos a dar frutos de vida con los cuales construyamos el reino donde nos encontremos. Continuemos con devoción nuestra celebración en este día.